Roma estaba perdida. Sus legiones, rodeadas en territorio enemigo, se derrumbaban bajo el sol abrasador. El agua se había acabado. Los soldados, con la garganta seca y los labios partidos, apenas podían sostener sus armas. La derrota parecía segura, y con ella el desastre para todo el imperio. Pero entonces ocurrió lo imposible. El cielo se oscureció, el viento cambió, y de pronto estalló una tormenta tan violenta que algunos la llamaron un milagro. Esa lluvia, inesperada y feroz, no solo salvó a miles de hombres al borde de la muerte, también cambió el destino de Roma. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no es una leyenda inventada siglos después. Está registrado por los cronistas de la época, grabado en piedra en monumentos, y nos muestra cómo a veces la historia no se decide en grandes batallas, sino en detalles imprevisibles. Hoy vas a descubrir cómo una tormenta salvó a Roma, y por qué este episodio sigue siendo recordado casi 2000 años después. El protagonista de esta historia es Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo. A diferencia de otros gobernantes romanos conocidos por sus excesos, Marco Aurelio fue un hombre austero, dedicado al deber y al pensamiento estoico. Sus meditaciones, escritas en momentos de soledad, todavía hoy se leen como una guía de vida. Pero aunque buscaba la serenidad interior, su reinado estuvo marcado por el caos, guerras en el norte, rebeliones en las provincias y una plaga devastadora que diezmó la población. Marco Aurelio pasó casi 20 de sus 19 años de reinado en campaña militar. El emperador filósofo fue, en realidad, un emperador guerrero, y es en uno de esos conflictos, las llamadas guerras marcomanas, donde se produjo el milagro del agua. Estamos en el año 172. Las legiones romanas, agotadas por años de lucha, avanzan contra los pueblos germanos al norte del Danubio. En un momento crítico, cayeron en una emboscada. El enemigo los rodeó en un terreno abierto, bajo un sol inclemente, donde la falta de agua se convirtió en un enemigo más terrible que las lanzas bárbaras. Las crónicas describen escenas desesperadas, caballos cayendo muertos, mulas desplomándose, soldados que apenas podían mantenerse en pie. La armadura que debía protegerlos se transformaba en una trampa de metal ardiente. La derrota parecía inevitable, y con ella la humillación de Roma. ¿Cómo se mantiene la disciplina en un ejército al borde de la deshidratación? Los romanos eran famosos por su entrenamiento y su organización, pero ni siquiera la mejor legión puede resistir sin agua. El enemigo lo sabía y esperaba, paciente, a que los hombres de Marco Aurelio cayeran uno a uno. Entonces ocurrió. El cielo comenzó a llenarse de nubes negras. El viento sopló con fuerza, y en cuestión de minutos, una tormenta brutal se desató sobre el campo de batalla. El agua caía a cántaros, empapando a los legionarios, que se lanzaban al suelo para beber directamente de los charcos. Los escudos se convirtieron en improvisadas vasijas. La vida regresaba a los cuerpos exhaustos, pero lo más sorprendente fue que la tormenta no favoreció a todos. Mientras los romanos recuperaban fuerzas, el granizo y los rayos golpeaban las filas enemigas. Los truenos retumbaban como si los dioses hubieran tomado partido. Los germanos, desorganizados, entraron en pánico, y en ese momento los legionarios, revitalizados, cargaron con furia. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en victoria. Pero este episodio no se quedó solo en palabras. En la columna de Marco Aurelio, que aún se alza en Roma, hay un relieve que muestra claramente a los soldados recibiendo la lluvia milagrosa. Fue un suceso tan impactante que el propio imperio lo quiso inmortalizar en piedra. Los historiadores también hablaron de ello. Dion Casio,
cronista romano del siglo II, cuenta cómo la tormenta fue interpretada como un acto divino. Algunos decían que la legión fulminante, compuesta en parte por cristianos, había rezado a su Dios y obtenido respuesta. Otros sostenían que fueron sacerdotes egipcios quienes invocaron la lluvia mediante rituales mágicos. Lo cierto es que cada grupo intentó apropiarse del milagro, pero lo innegable fue el resultado. Roma se salvó gracias al agua caída del cielo. Los hechos son los mismos, pero la interpretación depende de quien los cuente. Para los cristianos, fue prueba de la fuerza de su fe. Para los romanos paganos, era la mano de Júpiter. Para los filósofos, simplemente la naturaleza actuando. Una sola tormenta, múltiples relatos. Pensemos en el impacto psicológico. Los romanos, al borde del colapso, de pronto se vieron favorecidos por las fuerzas de la naturaleza. Eso reforzó su moral y les devolvió la confianza en que su causa estaba protegida por los dioses. Y al mismo tiempo, los enemigos, que creían tenerlos a su merced, quedaron convencidos de que luchaban contra un ejército protegido por poderes sobrenaturales. ¿Cómo enfrentas a hombres que parecen invencibles porque el cielo mismo los respalda? Este no es el único momento en que el clima decidió el destino de imperios. Siglos después, la armada invencible de Felipe II fue destruida por tormentas en el Atlántico. Napoleón vio cómo el invierno ruso destrozaba a su ejército. Hitler sufriría lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Una y otra vez, el clima ha cambiado el rumbo de la historia. El milagro del agua se convirtió en propaganda política. Para Marco Aurelio, fue la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el imperio podía sobrevivir. Para los cristianos, fue uno de los primeros relatos de intervención divina en favor de sus fieles dentro del ejército romano. La historia se utilizó de muchas formas, pero el resultado siempre fue el mismo: un episodio imposible de olvidar. En algunos manuscritos antiguos, se describe que los soldados bebían la lluvia directamente de sus cascos de hierro, como si fueran copas improvisadas. Esa imagen, miles de hombres con los cascos en alto, recogiendo el agua que caía del cielo, resume perfectamente la desesperación y la salvación en un solo gesto. Lo cierto es que, sin esa tormenta, la historia de Roma habría sido muy diferente. Una derrota catastrófica en ese momento habría debilitado al imperio de forma irreparable. La lluvia no solo dio agua a unos soldados sedientos, mantuvo en pie a toda una civilización.